¿Estás pensando en emigrar a Canadá? ¿Te gustaría trabajar en uno de los países con mejor calidad de vida en todo el planeta? Pues déjame te enseño una guía completa de cómo obtener el permiso de trabajo canadiense para que así tú puedas realizar este trámite y obtener tu permiso de trabajo y emigrar a Canadá con toda tu familia este año o en un tiempo muy cercano. Primero te invito a que te suscribas a este maravilloso canal, chicos, en donde yo les enseño cómo son los trámites para aplicar a un visado canadiense. Les comparto mi propia historia emigrando a Canadá y sé que mis videos les va a servir muchísimo para su proceso migratorio. Primero, antes de realizar la aplicación y enseñarles cómo hacerlo, tengo que decirles algo muy importante. Antes de aplicar a tu permiso de trabajo, necesitas primero tener la oferta laboral canadiense. Es decir, que si tú no has pasado por un proceso de reclutamiento y selección, no has mandado tu currículum vitae, no has pasado por una entrevista, no podrás aplicar a tu permiso de trabajo. Antes de realizar esta aplicación que les voy a enseñar en este video, deben ustedes contar con su oferta laboral canadiense. Que de hecho, chicos, ya tengo un video explicando paso a paso cómo obtener esa oferta laboral, que por aquí se los dejo y también les dejo el link en la cajita de descripción. Váyanlo a ver, por favor, porque es muy importante que sepan todo eso. Existen dos tipos de permiso de trabajo canadiense: el permiso de trabajo abierto y el permiso de trabajo cerrado. Hace poco he subido un video explicando paso a paso cómo obtener el permiso de estudios, que por aquí se los dejo y también está en la cajita de descripción para que lo vayan a ver, en donde muestro cómo se realiza esa aplicación y el proceso es bastante similar al que vamos a hacer el día de hoy para obtener un permiso de trabajo. El permiso de trabajo abierto es aquel permiso que, como tal lo dice su nombre, te permite trabajar para un empleador, dos empleadores, tres compañías, teniendo dos trabajos, tres trabajos sin restricciones con respecto al empleador. Y por otro lado, el permiso de trabajo cerrado es aquel permiso que te permite laborar en Canadá para únicamente el empleador que te contrató en un inicio. Sea cual sea el permiso de trabajo que tú necesites, lo vas a obtener de la misma manera, aplicando en el portal de IRCC. Primero debes crearte una cuenta. Después de crearte la cuenta, vas a tener que llenar unas preguntas filtro. Como su nombre lo dice, chicos, preguntas filtro, es decir, van a ir filtrando para que al final se te arroje una lista de documentación y formularios determinados que tú debes subir a tu aplicación. Cada persona es diferente. Mi perfil puede ser diferente al tuyo. El tuyo puede ser diferente al de un familiar o algún amigo. Es muy importante, chicos, que ustedes entiendan que el perfil que van a ver en este video puede ser diferente al de ustedes. Es decir, mis respuestas dadas en el video pueden ser diferentes a la de todos ustedes. Básicamente vas a tener que seguir todos los pasos que muestro en este video, pero las respuestas a las preguntas filtro pueden variar. Eso quiere decir que la documentación que se arroja al final puede ser diferente. Necesitas un escáner o una cámara para poder escanear toda la documentación que se te pide y subirla exitosamente a tu portal. Después tienes que pagar una tarifa por esta aplicación a un permiso de trabajo y finalmente enviar tu solicitud. Después tendrás que esperar más o menos de 1 mes a 2 meses para obtener una respuesta por parte de Canadá para ver si es que se te aprobó o se te negó tu aplicación. Entonces, chicos, ya dicho todo esto, empecemos ya con la guía. Esta es la página web del gobierno canadiense oficial. Ya saben que, como siempre, este link lo encuentran en la cajita de descripción para que tengan acceso directo. Desde esta página web, desde el portal de IRCC con su cuenta GCK, van a poder mandar su solicitud para su permiso de trabajo canadiense. Pero primero, chicos, deben crearse una cuenta GCK. Para crearse una cuenta GCK deben hacer clic en Sign Up y después hacer en Acepto los términos y condiciones de uso. Después, aquí deben crearse un usuario y una contraseña. Solo deben asegurarse de cumplir con todo este checklist de características. Por ejemplo, una letra mayúscula, una letra minúscula, su usuario también debe tener un carácter especial, dígitos, números. Una vez que ustedes hayan creado su usuario y después acá su contraseña, van a pasar a la parte que es preguntas y respuestas, en donde van a tener que crear unas preguntas de seguridad con sus respuestas a cada pregunta de seguridad. Aquí le van a pedir básicamente a todos ustedes, chicos, información personal y
Muy importante, atención, tienen que asegurarse que toda la información que pongan aquí en este paso de crearse un usuario, una contraseña para su cuenta de GCK debe estar tal cual aparece en su pasaporte, es decir, nombre y apellidos tal cual aparece en su pasaporte, fecha de nacimiento tal cual aparece en su pasaporte. Después de que se crean este paso, que es bastante sencillo, que es crearse pues su usuario, ya van a poder ingresar a su cuenta como tal. Como ven aquí, yo ya tengo mi cuenta, que es demostración YT, que es justamente la cuenta que uso solo para las demostraciones en mis videos de YouTube. Una vez tú pongas tu usuario acá y tu contraseña por acá, haces clic en Sign In. Después haces clic en Continuar. Aquí me piden un código de uso único, que es básicamente un filtro de seguridad que yo he colocado para que cada vez que yo ingrese a mi cuenta de IRCC para hacer cualquier tipo de trámite de visado, sepa que que yo estoy entrando y le dé mayor seguridad a mi cuenta. Este código de uso único va a ser mandado a mi correo. Tiene solamente validación de 20 minutos y una vez que lo reciba lo voy a colocar aquí. Una vez ya haya colocado mi código de uso único, hago clic en continuar. Aquí ya aparece de que he podido entrar a mi cuenta de manera exitosa. Hago clic en continuar. Y aquí debemos también aceptar los términos y condiciones de uso. Esta es una de las preguntas de seguridad, chicos. ¿Se acuerdan de que anteriormente en la parte de crearse el usuario y la contraseña les dije que debían crearse unas preguntas de seguridad con sus debidas respuestas? Bueno, 2 más 3 es mi pregunta de seguridad, que al parecer es bastante sencilla, pero esas son mis preguntas de seguridad. Acá voy a colocar mi respuesta y después le hago clic a continuar. Esta es la cuenta, este es su perfil. Aquí en Demo YT debe aparecer su nombre y aquí en Demo YT Palito S debe aparecer su apellido. Por ejemplo, Malú Alburquerque Account. Siempre chequen de que sus nombres y apellidos, chicos, estén completos y repito, tal cual aparece en su pasaporte. Para poder realizar la aplicación al permiso de trabajo canadiense, lo primero que debes hacer es deslizar hacia abajo y hacer clic en aplicar para venir a Canadá, justo aquí. Después deslizan un poco más y hacen clic en la parte de Visitor Visa, Study and Work Permit. Una vez que hagan clic ahí, les va a aparecer unas preguntas filtro. Estas preguntas filtro, básicamente, como su nombre los dice, son preguntas que, dependiendo de la respuesta que tú des, te va a arrojar una lista determinada de documentación que tú debes subir a tu aplicación. Como dije al inicio de este video también, cada persona es diferente. Mis respuestas dadas en este video pueden ser diferentes a las respuestas que tú vas a dar. El perfil que vamos a llenar el día de hoy es de una persona que se encuentra en República Dominicana. Elijamos ese país que yo nunca lo he utilizado para mis videos. Una persona en República Dominicana que quiere trabajar en Canadá, que ya tiene su oferta laboral canadiense y ahora es momento de aplicar al permiso de trabajo. Esta persona que reside y que es dominicana está casada y digamos que tiene un hijo de 5 años. Este es el perfil del día de hoy para este video. La primera pregunta es, ¿qué te gustaría hacer en Canadá? Bueno, vamos a trabajar. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en Canadá? Temporalmente más de 6 meses. ¿Por qué no pongo permanentemente, chicos? Porque, chicos, la oferta laboral en la mayoría de los casos siempre te dan una oferta de 1 año a más. Puede ser una oferta laboral de 2 años o 1 año y medio o 1 año. Nunca te lo van a dar permanentemente. Si tu caso es que vienes a trabajar por un corto tiempo menor a 6 meses, colocas la primera opción. ¿Cuál es el código del país que aparece en tu pasaporte? Como hemos dicho, vamos a elegir República Dominicana. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu país actual o tu territorio de residencia? Es decir, ¿en qué país estás viviendo al día de hoy? Como ya dije previamente, estamos diciendo de que es un perfil de una persona que está en República Dominicana, viviendo en República Dominicana. La otra pregunta es, ¿tienes algún miembro de familia que es canadiense ciudadano o residente permanente mayor de 18 años? No. Si es que lo tienes, colocas que sí. Y por último, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Colocamos siguiente. La pregunta es, ¿eres residente permanente americano con un USCIS number válido? En este caso, no. Si lo eres, pues colocas que sí. ¿Tienes alguna oferta laboral y tu empleador, es decir, la compañía canadiense, te ha dado un LMIA number? ¿Qué es un LMIA? Significa Labor Market Impact Assessment y básicamente es un documento
que el empleador canadiense le solicita al gobierno de Canadá para poder demostrar que no hay persona, no hay ciudadano, no hay residente permanente dentro del país Canadá que pueda tomar dicha posición laboral que te están ofertando a ti. Es por eso que tú eres la única persona con todas las capacidades y habilidades para tomar dicha posición laboral. Si tu empleador canadiense obtiene el LMIA positivo, te va a dar ese numerito, ese number que te están pidiendo. Entonces, esta pregunta es, ¿tú ya tienes tu oferta laboral y te han dado el LMIA number? Tienes que poner que sí. Si es que pones que no tienes una oferta laboral, lamentablemente no vas a poder continuar con esta aplicación. Una vez colocas que sí, haces clic en continuar. Chicos, no se preocupen que el LMIA es un número que te lo va a dar tu empleador. Tú no aplicas, aplica tu empleador o compañía canadiense. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el estatus de tu oferta laboral? Va a ser temporalmente al menos de un año. Como les dije, en la gran mayoría de casos te dan una oferta laboral por al menos un año. Ya va dependiendo de la negociación a la que se llegó en una entrevista laboral previa. Colocamos siguiente. Aquí te preguntan si es que planeas trabajar en alguna de las siguientes categorías. Si es que no están en ninguna de estas categorías, colocan que no. Digamos que el perfil que estamos llenando el día de hoy es de la persona de República Dominicana que ha conseguido trabajo de un project manager en una empresa de embutidos. Como no está aquí en esta categoría, colocas que no. Si es que llega a estar en esta categoría, pues colocas que sí. La siguiente pregunta es si estás viniendo a Canadá bajo alguna política pública activa o alguna medida especial anunciada por IRCC. Acá colocamos que no, porque pues la mayoría de los casos no hay, digamos, una política activa al día de hoy, chicos, estoy hablando del que se puedan beneficiar. Pero si es que tú te beneficias de alguna medida especial, pues lo puedes hacer y colocas que sí. La siguiente pregunta es, ¿eres esposo, esposa, pareja de unión libre o una niña de alguna persona que está aplicando a un permiso de trabajo? En este caso no, porque va a ser la primera vez que esta persona está aplicando a un permiso de trabajo desde su país de origen en República Dominicana. La siguiente pregunta es que si te has graduado recientemente de alguna escuela postsecundaria, de algún programa de estudios. Colocamos que no, porque lógicamente esta persona está en República Dominicana recién realizando esta aplicación. La otra pregunta es, ¿eres tú esposo o pareja common law de una persona que tiene un permiso de estudios? Colocamos que no. Ponemos siguiente. ¿Cuál es tu estatus civil? Colocamos que estamos casados porque, como dije anteriormente, esta persona está casado. ¿Cuál es tu provincia o territorio de destino? Es decir, en qué provincia vas a trabajar. Por ejemplo, si la compañía se encuentra en Manitoba, colocas Manitoba. Si vas a trabajar en la provincia de Quebec, colocas Quebec. Vamos a elegir aquí aleatorio Manitoba. Ahora aparecen los resultados. Dice, basado en la información que tú has dado, los resultados indican que eres elegible a llegar a Canadá con un Visitor Visa como un trabajador extranjero. Es decir, lo que estamos buscando, chicos, ser un trabajador y conseguir nuestro permiso de trabajo canadiense. Ahora hacemos clic en continuar. Ahora aquí aparece un mensaje que dice, te vamos a seguir haciendo algunas preguntas y basada en tus respuestas te vamos a dar un checklist o una lista personal de documentación que necesitas subir con tu aplicación. Colocamos continuar. Te preguntan si es que tienes algún permiso de estudios o permiso de trabajo válido y si necesitas una visa para regresar a Canadá. En este caso, como es la primera vez aplicando a un permiso de trabajo, colocamos que no. ¿Qué tipo de permiso de trabajo estás aplicando? ¿A cuál? Como dije en el inicio de este video, chicos, hay dos tipos de permiso de trabajo, el abierto y el cerrado. Como dije, el abierto te permite trabajar para múltiples compañías y el cerrado te permite trabajar únicamente para la compañía que te contrató. Es decir, en este caso, la persona dominicana que está aplicando a este permiso de trabajo, ya que tiene su oferta laboral, va a obtener un permiso de trabajo cerrado que le va a permitir solo trabajar en el área de Project Manager, como dijimos anteriormente, en la empresa de embutidos, solo para dicha compañía que le ofertó el contrato laboral. Entonces, en pocas palabras, a obtener un permiso de trabajo cerrado. Aquí hacemos clic y elegimos en el caso de hoy un Work Permit con un Labor Market Impact Assessment, que es lo que les dije antes, LMIA, que es el documento que la empresa canadiense le solicita al gobierno de Canadá para demostrar que solo tú puedes tomar dicha posición porque no hay nadie más en Canadá que pueda hacer. Hacen clic en esta opción. Ahora,
Hay múltiples opciones, chicos, y dependiendo de tu situación, puede que marques otra de estas opciones. Entonces, debes leer detenidamente y saber marcar la opción debida para tu caso. Por ejemplo, esta última opción que dice un permiso de trabajo con una excepción del LMIA. Para este caso, para poder marcar esta opción, la persona que está aplicando debe, por ejemplo, acogerse de un tratado de libre comercio entre determinados países con Canadá. Ahora, chicos, no todos los países tienen tratado de libre comercio con Canadá. Por ejemplo, Perú sí tiene, México sí tiene, Colombia también. Si es que tu país no tiene un tratado de libre comercio con Canadá, no puedes elegir esta opción de aquí, sino debes elegir esta de aquí. Pero si tú te estás acogiendo de un tratado de libre comercio que tiene el beneficio de tener la excepción del LMIA, es decir, que no necesita un LMIA para poder obtener tu permiso de trabajo, bueno, haces clic en esta opción. Ya tengo muchos videos en mi canal explicando en detalle cómo funciona el tratado de libre comercio Canadá y determinados países. Así que si eres, por ejemplo, de México, Colombia, te invito por favor a que veas mis videos. De igual manera, vas a encontrar esos videos en la cajita de descripción para que los puedas ir a ver en más detalle. Aquí vamos a elegir esta opción con un Labor Market Impact Assessment. Hacemos clic en siguiente. Aquí nos pregunta si es que Employment and Social Development Canada le ha dado a mi empleador, o sea, a la empresa canadiense, un LMIA bajo lo que se llama el Global Talent Stream. Si es que no saben qué es Global Talent Stream, simplemente hacen clic aquí en este icono de pregunta y aquí se desglosa con mayor detalle pues lo que significa el Global Talent Stream, que básicamente es una manera en que algunas personas con determinadas características pueden conseguir el LMIA y el permiso de trabajo canadiense en solo 2 semanas, chicos, o sea, súper rápido. En este caso, lamentablemente, no. Si es que colocas que no, no hay problema. No hay problema en absoluto. Y si es que sí lo eres, colocas que sí. La siguiente pregunta es, ¿tu LMIA indica que debes volverte un miembro de una asociación profesional en Canadá? En este caso, no nos indica, simplemente es un trabajo que le dieron a la persona de República Dominicana y no le dicen que debe volverse miembro de una asociación profesional. ¿Estás acompañando a un miembro de familia que ya tiene estatus en Canadá o que recientemente se le ha aprobado para venir a Canadá? Colocamos que no, porque como dijimos anteriormente, esta persona es la primera vez que aplica a un permiso de trabajo para Canadá. Aquí preguntan si es que has cometido alguna falta, has sido arrestado o has recibido cargos por alguna ofensa criminal en cualquier país. Bueno, colocamos que no. Acá, chicos, si es que llegan a marcar que sí, recuerden que les van a pedir mayor detalle. ¿Qué error cometiste? ¿Qué cargo recibiste? ¿En qué país? ¿Por cuánto tiempo? Etcétera. Aquí vamos a colocar que no, todo ha ido tranquilo. Te dicen, ¿alguna vez has realizado algún examen médico por algún doctor autorizado de IRCC en el último año o en los últimos 12 meses? Aquí vamos a colocar que no, porque como repito, es la primera vez que esta persona está aplicando a un permiso de trabajo desde su país de origen en República Dominicana. Colocamos siguiente. ¿Alguna vez has visitado o has vivido en una de las designated countries por 6 meses consecutivos en este último año? Para entender mejor esto, chicos, vamos a visitar el link que está aquí. De igual manera, este link, chicos, lo encuentran en la cajita de descripción. Aquí en esta página web van a ver qué países son designated countries. Entonces, si yo soy de República Dominicana, aquí dice Dominican Republic. Si es que aparece un sí, eso quiere decir que sí es un designated country. Por ejemplo, yo soy peruana y Perú también es un designated country. Por ejemplo, México no es un designated country, pero República Dominicana sí lo es. Entonces, al ser un designated country, vamos a tener que elegir que sí. ¿Qué significa haber vivido en un designated country? En pocas palabras, chicos, significa que las personas que son de designated countries van a tener que pasar por un examen médico con un doctor autorizado por IRCC, que no es la gran cosa, chicos, tampoco. Es un examen médico bastante sencillo y en este video que aparece en su pantalla van a poder ver en mayor detalle de qué se trata y dónde ir para obtener sus resultados del examen médico, qué doctor visitar, cómo funciona y más detalles sobre el examen médico de inmigración. Una vez que hayas filtrado tu país, si es que es designated country o no es designated country, y marcas tu respuesta, colocas siguiente. Aquí te dicen que basada en tus respuestas vas a necesitar un examen médico, lo cual ya se los había dicho antes. Entonces colocamos siguiente. Te preguntan, ¿vas a subir la aplicación para algún otro familiar? Como dijimos anteriormente, este perfil es de una persona casada con un hijo. Si es que está aplicando a su permiso de
trabajo por primera vez puede realizar el trámite solo o puede añadir a sus miembros de familia para que cuando les den un resultado final se les apruebe a todos en conjunto. Sin embargo, para temas de este video, chicos, vamos a colocar que no, porque vamos a asumir que esta persona primero va a llegar a Canadá a trabajar y después va a invitar a su familia a emigrar una vez esta persona ya esté dentro de Canadá, ya con su trabajo, ya un poco más estable, ya va a traer a su familia. Yo sé que muchos de los casos suceden así porque yo hablo con muchos de ustedes y ustedes me explican su situación. Entonces, para este video vamos a marcar que no. Pero si es que vas a llenar la aplicación para, por ejemplo, tu esposo, tu esposa y tus hijos, colocas que sí, e inmediatamente van a aparecer más preguntas filtro en donde debes responder las mismas preguntas que ya has llenado, pero con respecto a tu miembro de familia. Si es que quieres ver en más detalle cómo llenar unas preguntas filtro para tus miembros de familia, te dejo este video de aquí que justamente es cómo emigrar a Canadá con tus hijos en familia. Anda a verlo si es que tienes otras dudas, por aquí te lo dejo para que lo vayas a ver después. Aquí vamos a marcar que no, como dije anteriormente, para temas del video. Colocamos siguiente. ¿Estás dándole acceso a tu aplicación a alguien? En este caso no, porque lo estamos haciendo solos. Si es que lo va a hacer algún abogado o agente de inmigraciones, colocas esto. Pero en ese caso ya tu abogado te va a pedir que llenes un formulario en donde le das el permiso y todo eso. Pero bueno, en este caso colocamos que no. En los últimos 10 años has dado tus biométricos, foto y tus huellas digitales para alguna aplicación para venir a Canadá. No, porque es la primera vez que estamos postulando a un permiso de trabajo. Te dice que hay algunas tarifas asociadas a la aplicación. ¿Vas a poder pagarlas? Sí, voy a pagarlas. Siguiente. ¿Puedes hacer copias digitales de documentos con un escáner o cámara? Tienes que colocar que sí, porque si colocas que no, no vas a poder continuar con esta aplicación. Aquí te dicen que tienes que pagar las tarifas de manera online utilizando alguna tarjeta de crédito, Visa, Mastercard o cualquiera de estas opciones, o también una Visa Debit. Aquí tienes que marcar que sí, porque si haces clic en no, no vas a poder continuar con la aplicación. Coloca sí y siguiente. Ahora te dice, por favor, checa tus respuestas, o sea, revisa. Una vez que tú hayas revisado todas las respuestas y sepas de que todo está llenado de manera correcta, bajas y haces clic en continuar. Aquí, chicos, básicamente te explican paso a paso cómo es que funciona. Paso 1, usas tu cuenta. Paso 2, haces tu aplicación. Paso 3, subes tus documentos. Y por último, paso 4, pagas tus tarifas. Y hacen clic en continuar. Y este, chicos, es el checklist o la lista de documentos que tengo que subir para solicitar mi permiso de trabajo. Quizá esta lista varíe con la tuya, quizá sea un poco diferente, quizá te pidan otros formularios, quizá no te pidan otros formularios. Esta lista va a depender solamente del perfil único que sea llenado. Primero te piden el formulario IMM 1295. Chicos, si es que quieren que haga un video llenando este formulario IMM 1295, por favor, déjenmelo saber en los comentarios y también denle like al video. Y de esa manera sé que les gustaría más información sobre esta documentación. Otra documentación que te piden es el Employment Reference Letter o la carta de referencia del trabajo. Si haces clic aquí en este icono de pregunta, te dice, tienes que otorgar cartas de referencia de trabajos de tus antiguos empleadores. En caso tu empleador no te quiera dar una carta de referencia, no hay problema. Simplemente tú puedes especificar eso en la parte de Client Information, en donde puedes decir que tu empleador pues no te quiso otorgar o simplemente no le pides a uno, pero le pides a otro. Tú anda viendo ahí a quién le puedes pedir una carta de referencia, pero sí debes mostrar una al menos. La otra documentación que te piden es el LMIA. Eso te lo va a dar la compañía que te contrató. También está el Family Information Form, chicos, que ya tengo un video llenando ese formulario que por aquí se lo dejo también en la cajita de descripción. La otra documentación es el Employment Record. Si haces clic aquí en el icono de pregunta, dice que debes demostrar pruebas de tu experiencia laboral en tu último trabajo. Este es, chicos, un documento oficial dado por la compañía en la que tú has trabajado, en donde se muestra por cuánto tiempo has trabajado, en qué posición y detalles sobre tu posición laboral, como por ejemplo el título de tu posición laboral, qué responsabilidades, cuál fue el estatus, de qué fecha, cuántas horas por semana trabajaste, cuánto fue tu salario, etcétera. A mayor detalle, mucho mejor. Este récord de employment, chicos, es por trabajo. O sea, si tuviste 2 trabajos previos, tienes que mostrar 2 récords
También te piden tu pasaporte. Por favor, chicos, asegúrense de que el pasaporte sea vigente. Si es que tienen un pasaporte que ya está por expirar en 6 meses, renuévenlo y apliquen con uno que tenga una mayor vigencia. Eso es muy importante. También te piden tu resumen o tu currículum vitae, que básicamente es el currículum que tú mandaste en un inicio a la compañía que te contrató. Este resumen o CV tiene que estar hecho en inglés o en francés. Nada de español, todo se llena en inglés o en francés. Después te piden una foto digital. Si haces clic aquí en esta cajita de pregunta, te aparece el tamaño de la imagen, qué tipo de formato, algunos detalles sobre la foto digital. Te puedes ir a cualquiera de esas tiendas que te toman fotitos, te la dan digital y tú la subes acá a tu portal de IRCC. La siguiente documentación es un examen médico request. En este caso, haces clic aquí otra vez en el icono y haces clic en Request for Medical Exam Form. Y es este papel de acá, chicos. Tienen que leerlo, marcar donde es debido y después ya les van a dar pues su cita para un examen médico. La otra documentación es el contrato laboral. Este pues es el contrato de trabajo que te otorgó la compañía canadiense que te está contratando. Aquí debe especificarse horas de trabajo, cuánto va a ser tu salario, también qué responsabilidades tienes, si es que hay alguna acomodación, como por ejemplo si es que te están dando habitación o alimento, cuántas vacaciones tienes al año, algunos términos de negociación, el transporte a Canadá, si es que ellos te pagan el vuelo o es que tú estás yendo con tus propios medios, también algún seguro médico, beneficios de trabajo, etcétera, etcétera. El otro documento es prueba de que tienes los requisitos del trabajo que te están ofertando. Esta documentación, chicos, consta de que tú le demuestres al agente de inmigraciones que está leyendo tu file o tu aplicación de que tienes absolutamente todos los requisitos que la compañía canadiense estaba buscando en un postulante cuando estaba ofertando el trabajo que a ti ya te dieron. Por ejemplo, si es que en el job description o en la descripción de trabajo que encontraste en internet que decía se busca un project manager que tenga, por ejemplo, educación en el área. ¿Cómo demuestras que tienes educación en el área? Subiendo tu diploma o algún programa de estudios que tomaste de esa industria o de esa área. Por ejemplo, un postulante que tenga más de 5 años de experiencia, entonces debes demostrar que ya tienes tú 5 o más años de experiencia en el área. Otra característica, un postulante que sepa hablar inglés, francés, demuestra que hablas inglés y francés. ¿Cómo lo demuestras? Con un examen de idiomas, por ejemplo, un examen IELTS, un examen de francés oficial. Debes tú demostrarle al gobierno canadiense que cumples con todos los requisitos que la empresa canadiense estaba buscando en un postulante cuando estaban ofertando esta posición laboral, que al final tú la conseguiste. Y por último, chicos, hay documentos opcionales. Y a pesar de que dicen documentos opcionales, la verdad yo siempre digo, por favor, suban estos documentos. Está el formulario IMM 5257, que ya hay un video en donde les enseño paso a paso cómo llenar este formulario. Váyanlo a ver, también está en el canal. Y por último, el Client Information, que es el documento, chicos, que sí o sí deben ustedes tomar ventaja de subirlo para poder aclarar cualquier duda, cualquier consulta, cualquier información extra que ustedes le quieran dejar saber a la gente de inmigraciones que está leyendo su file en ese momento. Dar o no dar este Client Information Letter puede marcar la diferencia entre que te aprueben la visa o que te nieguen la visa. Así que por favor, chicos, mucha atención en el Client Information Letter. Por último, acá les dan la información de los fees o de las tarifas. Deben pagar $155 canadienses por la tarifa del Work Permit y $85 canadienses por los biométricos. En total son 240 por una persona. Una vez tú ya hayas subido todos tus documentos, aquí va a aparecer un botoncito, chicos, aquí abajo en este espacio que dice siguiente. Una vez que hacen clic en ese botoncito siguiente, que ahorita no me aparece porque yo no he subido ningún documento, como pueden ver, van a tener que firmar digitalmente su solicitud. Una vez firman digitalmente la solicitud de aplicación a un permiso de trabajo canadiense, van a poder realizar el pago, que es estos 240 de aquí, y es ahí en donde su solicitud se va a enviar directamente y solamente queda esperar. Si es que tienen duda de cómo se sube por acá un documento, hacen clic en pasaporte, Upload File, hacen clic en Choose File y eligen cualquier documento. En este caso yo elijo pongo Upload File y aquí aparece que ha sido subido con éxito.
coloco retornar a mis documentos y aquí van a ver en verdecito que dice subido. Cuando todo esto está en verdecito, chicos, va a aparecer subido, subido, todo. Y ahí recién les va a aparecer aquí el botón que les digo que les va a permitir firmar digitalmente, pagar sus tarifas y enviar su solicitud. No hay problema en absoluto, chicos, si es que en un día no pueden subir toda la información. Por ejemplo, digamos que un día subiste 2 documentos, puedes guardar tu información y llenarla al día siguiente. ¿Y cómo lo haces? Colocas en Exit y después colocas continuar, aceptas, colocas tu respuesta de seguridad y aquí van a ver abajito que está la aplicación online creado el día de hoy, junio 17, y tienes solo 60 días, chicos, para que puedas enviar tu solicitud. Después de 60 días esto se borra automáticamente. Entonces, para continuar con tu solicitud, simplemente pones acá continuar aplicación, revisas bien tus respuestas, colocas continuar, bajas, colocas continuar otra vez y aquí otra vez ves la lista de documentación y acá está el pasaporte que hemos subido hace un ratito. De esta manera, chicos, ustedes realizan su aplicación. Espero todo haya sido claro. Si tienen alguna duda, escríbanla aquí abajito y yo los leo y les respondo y los ayudo en lo que puedo. Cualquier otra consulta, si quieren algo más personal, me pueden mandar un mensaje a mi Instagram, ayanmalulas. Mis redes sociales las dejo aquí abajito también en la cajita de descripción. Bienvenidos a todos los que se acaban de suscribir. Denle like al video, compártanlo con sus amigos, porque lo bueno se tiene que compartir. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el video de la siguiente semana.